Simplemente es lo que nos cuentan los historiadores romanos, que nos dicen, pues eso, que fue juzgado por autoproclamarse rey de los judíos y que fue encarcelado y que luego, pues... A ver, lo que sí sabemos es más o menos es cómo evolucionó todo. O sea, Jesús es capturado y lo llevan ante los judíos. O sea, las últimas horas de Jesús. Esto es impresionante. O sea, realmente estamos haciendo un podcast que es brutal. O sea, lo que es la pasión está muy documentado. Me está pareciendo increíble esto. Claro. O sea, vamos a vivir un poco de forma lo más verídica posible. Sí, más histórica posible. Más histórica posible. Los últimos momentos de la vida de Jesús fue así. De hecho, hay historiadores que han hecho incluso una especie de autopsia, ¿no? En base a lo que cuentan los textos de lo que le pudieron hacer, ¿no? Es obvio que a él lo capturan y lo llevan ante los judíos. O sea, ellos, el que da la orden de detención es el Sanedrín, no los romanos. Entonces lo detienen, los judíos lo capturan, pero los judíos no lo pueden juzgar. Entonces lo tienen que llevar ante la autoridad de los romanos. Claro, los romanos, lo han capturado de noche y dicen, a mí déjame tranquilo hasta mañana. Lo meten al calabozo, ahí es probablemente cuando los legionarios juegan con él, ¿no? Y le ponen la corona de espinas y demás, y entonces al día siguiente lo juzgan. Oye, ¿a este señor de qué se le acusa? Pues se le acusa de autoproclamarse tal y Mesías y no sé qué. Y claro, los romanos, Poncio Pilatos, que es el pretor, que precisamente él vivía en Cesarea, pero está en Jerusalén porque es la Pascua judía y durante la celebración de la Pascua siempre hay revoluciones. Entonces todas las tropas están en Jerusalén y el pretor está allí. Claro. Entonces el pretor por la mañana dice, bueno, ¿qué me estáis contando? Otro más, castigadlo. Eso de que se lava las manos y todo eso... No, es que eso viene después. Después. Primero, Poncio Pilatos dice, bueno, pues castigadlo, o sea, llevádlo y le dais una azotaina. No lo condenan a muerte. Y entonces es cuando llevan a Jesús, lo atan a la columna y le dan... No es una tortura, es un castigo. Lo que pasa es que se pasan bastante con él. Se pasan hasta el punto de que cuando vuelve el propio Pilatos dice, ¿pero qué habéis hecho? ¿No? Entonces, claro, Poncio Pilatos lo que quiere es demostrarle a los judíos y a los demás que ya lo ha castigado. Y entonces es cuando sale y lo expone y dice, eche homo, ¿no? Aquí tenéis a vuestro hombre. Y los judíos dicen, no, crucifícalo. O sea, no queremos un castigo, crucifícalo. Y Pilatos dice, a ver, ya ha sido castigado... Tampoco es un delito como, no, es que se ha proclamado Mesías y no rinde pleitesía ni a Roma ni a nadie. Y claro, al final Pilatos lo que hace es tomar una decisión por seguridad para que no se monte una revolución más que porque Jesús realmente merezca. Y entonces es cuando él dice, bueno, yo me lavo las manos, es una forma de decir, la decisión no es mía, es lo que estáis pidiendo vosotros. Pues crucificadlo como a muchos otros que se crucificaban, si al fin y al cabo le daba igual. Y entonces es cuando lo condenan a la cruz y pese a haber sido ya castigado y prácticamente torturado, Jesús tiene que cargar con la cruz como los demás reos pues eso está, hasta el Gólgota y allí lo matan. ¿Está de alguna forma documentado que se hacían ejecuciones vía crucifixión? Sí. ¿Se hacía habitualmente? ¿Era algo muy particular? Se hacía habitualmente. Era habitual. O sea, la crucifixión era una forma habitual de pena de muerte en aquella época por los romanos. ¿En general en todo el Imperio Romano? En general, no, en todo el Imperio Romano, porque se hacían incluso en Roma. Crucifixiones. En todo el Imperio Romano. Entonces la tenían que llevar, hacían... Claro, allí lo que hacían era, ellos cargaban, no se sabe muy bien si con la cruz o con el travesaño de la cruz. O sea, probablemente no es tanto carga con tu cruz como vas amarrado a un palo que llevas puesto por aquí encima, ¿no? Hasta el lugar donde vas a ser crucificado. Y ese mismo palo a lo mejor es el que luego utilizan para colgarte, ¿no? Y clavarte. Pero, claro, lo que sí sabemos es que la zona donde es juzgado y condenado a muerte es el entorno de la Torre Antonia. Y luego es crucificado en un área que todos los textos nos dicen que está a las afueras de la ciudad, que era una antigua cantera y que allí se utilizaba como cementerio. Entonces, las excavaciones que se han hecho en el área del Santo Sepulcro documentan perfectamente que era una cantera del siglo I. O sea, todo va cuadrando con lo que eso. se ha dicho. Claro, la gran pregunta es si Jesús ese camino lo hace de la Torre Antonia hasta el Gólgota, o si lo hace desde otra ubicación de la ciudad, que era el Palacio de Pilatos, hasta el Gólgota. La cuestión es dónde es juzgado Jesús. Si es Pilatos quien va a la Torre Antonia a juzgarlo, o es Jesús el que llevan hasta el Palacio de Pilatos para que lo juzgue allí. Porque entonces el Vía Crucis, la Vía Dolorosa, sería diferente. Sería otra. Pero lo lógico es que todo hubiera ocurrido en la Torre Antonia, porque lo castigan allí. Entonces no se lo van a estar llevando, trayendo. No es muy lógico. Probablemente
al despertarse por la mañana, Pilatos habría venido a la Torre Antonia y a ver qué está pasando aquí, ¿no? Pues tenemos a esta y a este. Entonces, probablemente ocurrió en la Torre Antonia. Y por eso el camino de la Vía Dolorosa es la que hoy en día hacen los peregrinos desde la ubicación donde estaba la Torre Antonia hasta la salida de la ciudad en el Gólgota. Hoy en día está dentro de la ciudad, pero en el siglo I estaba fuera de la ciudad. ¿Hay algo de la ejecución que hay alguna evidencia de la propia ejecución? ¿Con quién fue ejecutado? ¿Si fue una ejecución masiva, había mucha gente? ¿O no hay una...? Según los textos, hubo 3 condenados ese día. Sí, ¿no? Con los dos, uno a cada lado. Y lo que llaman el ladrón bueno y el ladrón malo. Exacto, ¿no? Pero, uno se arrepiente, otro no. Otro no. Bueno, la cuestión es que mínimo debió de haber 3 crucificados ese día, según las escrituras. Pero eran crucifixiones colectivas. Con lo cual habría no era anómalo. Lo que sí se ha encontrado es los restos de un crucificado. Pues claro, a los crucificados se les rompían las piernas para asegurarse de que estaban muertos. O sea, el crucificado no muere por las heridas, muere por asfixia. O sea, cuando a ti te crucifican, te cuelgan de la cruz, probablemente con los clavos en la muñeca, no en la mano. No en la mano. ¿Vale? Porque de la muñeca te sujeta, de aquí se rasga y caes. O sea, esto está claro, que era de las muñecas, o incluso a lo mejor ni siquiera había clavos, simplemente estabas atado. Había algunos que clavaban y otros que no. La cuestión está en que llega un momento en el que tú no puedes sostenerte ya por tu peso, por agotamiento. Entonces, en el momento que tú caes porque las piernas no te sujetan, el torso lo que hace es que te comprime y te asfixias. O sea, si no mueres por las heridas, tú mueres por asfixia. Entonces, lo que hacían los romanos para acelerar esa muerte era romperle las piernas a la gente, para que no se pudieran apoyar, cayera el peso y entonces se asfixiaran y murieran. A Jesús no le rompieron las piernas, según la leyenda, según el mito, porque ningún hueso sería quebrado. En realidad porque ya estaba muerto. O sea, ellos ven que está muerto. Es más, le clavan, en vez de romperle la espalda, le clavan Longinos, le clavan una lanza, ¿no? Y dicen que sale agua en vez de sangre, que probablemente es el líquido de la pleura porque ya se había asfixiado, ¿no? Entonces, esto es lo que te cuento de la autopsia, ¿no? Que se puede hacer de lo que cuentan. Pero, claro, la cuestión está en que no tenemos ninguna evidencia, ningún dato de cómo fue esa crucifixión. Pero se han encontrado, porque claro, tú piensas que a esos reos se los baja, se los desclava de la cruz y ya se los entierra y punto. Y tú te los encuentras muertos y más que muertos, ¿no? Pero de repente apareció en un yacimiento cerca de Jerusalén, los restos de un crucificado que cuando lo estaban clavando a la cruz se llamaba Yehohanán. Sabemos que se llamaba Yehohanán porque encontramos sus huesos en un osario, una cajita con su nombre, Yehohanán. Y sabemos que Yehohanán fue crucificado por los romanos, además en el siglo I, contemporáneo a Jesús, porque cuando lo clavaron a la cruz, uno de los golpes se dio mal y el clavo se dobló. Entonces, cuando fueron a sacarlo de la cruz y demás, el clavo no pudo sacarse. Y entonces lo enterraron con el clavo. Y luego, cuando metieron los restos al osario, el clavo ya se había ahí fusionado con el hueso. Total, que apareció el calcáneo, la parte del talón, con el clavo clavado. Es una prueba de que cuando clavaban a los condenados a la cruz, no les clavaban en el empeine. O sea, no ponían los 2 pies juntos y le metían un clavo, como lo hemos visto en muchos cuadros. Probablemente le ponían las piernas a ambos lados de la tabla y le clavaban un clavo transversal atravesando el talón, que duele más, porque por ahí van todos los nervios y porque además, si tú vas a cargar el peso, lo vas a cargar ahí. Con lo cual, te dolería. O sea, el dolor que tendrías que tener al apoyarte en tus propios talones, clavados ahí, rotos, o sea, hace que no te puedas sostener, caigas. Es una tortura, es una muerte horrible. Horrible. Pero gracias a esos restos de Yehohanán, sabemos que el clavo entra de forma transversal. Esa es la evidencia más cercana que podemos tener a un crucificado en época de Jesús. ¿Hay alguna evidencia, algo por ahí que haya quedado del tema de la resurrección, su regreso, o todo queda en el plan místico? Ahí entramos ya en el plano del mito. Claro. Entramos al plano de la construcción de la figura del Jesús mesiánico, el que según se anunció volvería a la vida y que va cumpliendo todos los cánones que se esperan de la figura de un Mesías, claro. Entonces ahí ya entramos en el plano. Si es verdad, yo creo que no es raro que volvieran al tercer día y no hubiera cuerpo. Porque yo creo que alguien estaba muy interesado en que aquel personaje no se convirtiera en un mártir que diera pie a otra revolución.
Con lo cual, yo qué sé, como se hizo con Saddam Hussein o con Bin Laden, claro. El cuerpo fuera porque no queremos un mártir, ¿no? Entonces yo creo que es probable que al tercer día fueran a la tumba y estuviera abierta o vacía. Y de ahí pongan ellos en marcha el mito de la resurrección, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, todo lo que viene después ya es la creación del mito. Ojo, de un mito judío, porque los que ponen los evangelios por escrito lo que prevén es dar la autoridad a Jesús del Mesías judío. El que va a poner en marcha la invención del cristianismo será San Pablo, que para mí es el mejor director de marketing que ha dado la historia, sin duda. O sea, el que se cae del caballo y tiene la visión y dice, aquí monto yo la que no está escrita. Claro. O sea, que a partir de ahí es donde surge lo que llamaríamos cristianismo. Hasta entonces, los amigos de Jesús, tras la muerte de Jesús, son judíos que algunos lo ven como el Mesías que ha muerto y va a resucitar. Claro, ellos no son cristianos. No, digo que no son juzgados, no son... No porque... Ni crucificados, que sepamos, no. Bueno, serán crucificados luego. Ajá. Pedro, por ejemplo, será crucificado en Roma, pero porque siguen en sus 13 RQR, pero no en ese momento, claro. Hemos hecho un viaje por el tema religioso importante, sí, ¿eh? O sea, desde el antiguo Egipto. Alianza, desde Noé. El antiguo Egipto hasta... O sea, pero aún queda alguna cosita, ¿eh? Yo estoy disfrutando muchísimo, me está encantando. ¿Tú estás pasando bien? Yo no sé ni cuánto tiempo llevamos, ni qué hora es, ni me importa. O sea, llevamos bastante. Y Nacho, hoy vas a ir tarde a casa, ¿eh? No te preocupes. Espero que no tengas planes. Porque hoy acabamos una pizza, Nacho, a la 1 de la madrugada, Nachete. ¿Qué te parece? ¿Te ha molado o no el tema? Muy guay, ¿eh? Porque al final, coño, es que nos hemos criado todos con la figura de Jesucristo. Al final, creas o no, tengas fe o no tengas fe, es alguien que fascina. Y el saber que puede ser real, incluso para la gente que es atea y que rechaza la religión completamente, es muy fascinante, ¿no? Es que nos hemos criado, seamos creyentes o no, nos hemos criado sobre mitos. Total. O sea, nuestra cultura se basa en mitos. Somos católicos, queramos o no. Sí. O sea, en este país culturalmente lo somos. Somos cristianos, somos católicos, pero nunca nos hemos parado a analizar el origen histórico que puedan tener nuestros mitos. Que yo creo que es lo interesante de la historia de las religiones, ¿no? Yo siempre que tengo que abordar una clase o una asignatura, yo siempre les digo, oiga, distingan entre el ethos y el logos. O sea, distingan lo que es el hecho histórico de lo que es la fe. O sea, la historia de las religiones empieza de su piel para afuera, donde usted no tiene el control, porque esto es historia. Y entonces la arqueología buscará el hecho que ha acontecido y que puede dar pie al mito. La fe es de su piel para adentro, y ahí yo no entro. Me da igual que usted crea en un mito o en otro, o no sé, yo puedo ser creyente o no creyente, pero a mi casa va a seguir viniendo Papá Noel por la chimenea. O sea, es que eso es un hecho. Entonces, nuestra cultura, desde el punto de vista de nuestras creencias, es nuestra propia, personal, individual o de nuestra familia. O sea, yo ahí no entro. A mí lo que me parece interesante es ahondar en el hecho histórico que pudo estar detrás de los mitos que han definido nuestra cultura y lo que somos. Total.